Bien, bienvenidos nuevamente. Continuando con la sesión de la revisión sistemática de la literatura, vamos a comenzar ahora con la tercera fase que incluye la definición y la descripción de las etapas que deben desarrollarse para efectuar una revisión sistemática de la literatura siguiendo el estándar que está definido internacionalmente y siguiendo las recomendaciones y las guías que están dispuestas desde la literatura. Ya voy a apagar la cámara también para seguir potenciando la señal del internet y vamos a continuar con esta presentación que teníamos resuelta para abordar esta temática. Entonces, destacar lo ya mencionado, que la revisión sistemática de la literatura, tal como su nombre lo plantea, consiste en un proceso organizado, ordenado, estructurado, de mucho rigor, ¿cierto?, en el cual en base a una pregunta de investigación, a un problema que se establece inicialmente, se procede en una secuencia de pasos para dar cumplimiento o a la búsqueda de esta respuesta a través de una investigación que es de tipo original, pero que es de carácter secundario, puesto que se basa en la revisión de artículos de investigación que son primarios. Bueno, ¿cuáles son las etapas que incluye la revisión sistemática? Como antes mencioné, existe, dependiendo de la perspectiva de referente teórico que se establezca, ¿cierto? Existen distintas fases para llevar a cabo la revisión sistemática y las que están numeradas acá son las que en definitiva coinciden en varios referentes y en algunos que existen una descripción de 8 y hasta 9 etapas que también las vamos a considerar al finalizar esta descripción inicial. Bueno, las etapas, como señalaba, que incluye la revisión sistemática, parten por la formulación de un problema, en primer lugar. En segundo lugar, por la localización y selección de los estudios primarios. En tercer lugar, la evaluación de la calidad metodológica de los estudios, luego la extracción de datos, se continúa con el análisis de resultados de esta extracción de datos y la presentación de estos resultados junto con las consideraciones éticas que en toda investigación se deben tener en consideración. Respecto a la formulación del problema, aquí volvemos a lo que ocurre similarmente en la revisión de la literatura general, ya sea básica o avanzada. Siempre se debe comenzar este proceso mediante la identificación de un problema y la formulación de una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, lo importante es reducirla a términos que sean muy claros, muy precisos y que se puedan identificar todos sus componentes principales. En ese sentido, la pregunta que ustedes ya elaboraron en fases anteriores a este curso, es importante que lo tengan presente, que esa pregunta sea muy clara y que esté adecuada a la línea de investigación que ustedes pretenden o proponen desarrollar en el futuro. Bueno, junto con generar esta pregunta, se debe también en esta sección de la formulación del problema, que correspondería a una introducción de lo que es el ensayo que ustedes van a tener que entregar como producto en 2 semanas más, también se debe incluir la definición del objetivo general que tiene esta revisión sistemática de la literatura, junto con los objetivos específicos que derivan de esta investigación. Entonces, es importante que en esta formulación del problema esté establecida la pregunta, que se identifique el problema, que se plantee de manera clara, precisa, muy acotada, junto con los objetivos también que va a tener esta revisión sistemática. Respecto al problema, se recomienda lo que veíamos anteriormente en las listas de chequeo, es usar el acrónimo PICO o PICOS, que también es descrito en la literatura como PICOC,
para que se conforme verdaderamente la pregunta con todos estos elementos, porque es lo que luego, cuando se pasa al proceso de la metodología, debe estar también definido e identificado y descrito en la sección de los artículos o la revisión que se va a hacer de ciertos artículos, considerando estos elementos como criterios de elegibilidad. Respecto al uso de este acrónimo, destacar que se debe definir en este problema la población que va a estar incluida o la población de estudio. Se va a incluir la intervención, que significa la I de esta sigla, ¿cierto?, de este acrónimo. El comparador con los resultados, ¿cierto?, que aparecen como O, y además el contexto que incluye el donde se lleva a cabo el estudio, que correspondería a la sigla que termina con C, pero también podría considerarse la S por diseño del estudio, que sería para la sigla PICOS. Entonces, dependiendo allí de los elementos que están definidos aquí, es de cómo también se va a estructurar esta pregunta y de cómo también se van a elegir aquellos artículos que contemplen estos elementos que están descritos acá en la formulación del problema. Esto va a permitir, tal como dice aquí, generar una pregunta clínica, y no solamente la pregunta clínica, también la pregunta de investigación que se vaya a desarrollar dependiendo del área en donde se va a trabajar. Ahora, ¿por qué se dice de la pregunta clínica? Porque esta sigla es muy utilizada en el área de la salud, que es de donde surgen las revisiones sistemáticas y en donde tienen la relevancia de que sus resultados son la mejor evidencia que se utiliza para las intervenciones que se llevan a cabo con los pacientes. Por eso es tremendamente importante que se consideren estos elementos en la formulación de ella, y además porque permiten la definición de los criterios de inclusión y exclusión. Bueno, esta sigla PICO o PICO es importante tenerla muy clara respecto a la formulación del problema, en donde se debe establecer, ¿cierto?, qué población es la que se va a incluir, tal como el ejemplo que aparece aquí. Por ejemplo, el grupo de estudiantes con ciertas características, que es el grupo de estudio que se va a tener en cuenta en esta revisión sistemática, ya sea grupo de estudiantes, grupo de académicos, por ejemplo, si en el contexto de universitario. Ahora el grupo de padres y apoderados podría ser en el contexto de la educación primaria o también en la secundaria, o el grupo de profesores, ¿cierto?, que participan en la comunidad escolar. En ese sentido, muy importante precisar en esta formulación de la pregunta cuál es la población que va a estar considerada y que debe estar incluida en la pregunta que se genere. También es importante definir cuál es la intervención o qué es la intervención que se pretende incluir dentro de esta pregunta o considerar en la revisión que se lleve a cabo de artículos, ¿cierto?, o de la literatura respecto al problema que se plantea. Y esa intervención puede ser de tipo diagnóstica, pronóstica, por ejemplo, o de intervenciones educativas que se hagan con los jóvenes, con los niños, etc. También es importante considerar la C como el comparador, o es el con qué se va a comparar esta intervención. Por ejemplo, va a ser un grupo de control, un grupo de intervención, un grupo al que se le va a someter a un tratamiento, a un procedimiento, por ejemplo, que se utiliza muchísimo en el área de la salud, pero también en la educación, un grupo de control y un grupo, ¿cierto?, de investigación, en el cual se van a establecer elementos de comparación y que deben estar formulados en la pregunta y luego también cuando se recolecta la información. Considerar también la O de resultados, ¿cierto?, puesto que se tiene que identificar qué es o cuáles son los resultados que se espera alcanzar u obtener, ¿cierto?, con base a esta pregunta, con base a la evidencia que se logre recabar y el análisis final que se logre incorporar. Lo mismo que la C o la S que veíamos, ¿cierto?, por el contexto, ¿cierto?, esta población en qué contexto está situada o delimitada, y también el tipo de diseño del estudio que se va a incorporar en la revisión o en la pregunta de investigación que se formule. Entonces, importante tener presente
esta sigla porque es la base tanto de la pregunta de investigación o del problema que se formule, como también de los criterios de elegibilidad que se establezcan para la revisión y la selección de los artículos que efectivamente nos permitan orientar la revisión que se realice en función de estos elementos que están descritos en la pregunta. Bueno, una vez que se define la pregunta, se formula el problema, ¿cierto? Es importante seguir con una segunda etapa que corresponde a la localización y la selección de los estudios primarios. Los estudios primarios, entonces, ya mencionamos que son aquellos o son la base desde los cuales se define, ¿cierto?, el estudio en sí. Y desde estos estudios primarios se deben definir los criterios de selección de los artículos, las características que va a tener la población y la intervención que se va a realizar. Estos elementos que recién veíamos en este acrónimo PICO son los que también van a guiar la selección de los artículos, ¿cierto? Considerando qué población es la que se está estudiando, cuál es la intervención que se realizó, cuál es el contexto también que se va a incluir y cuáles son los resultados que se van a estar comparando, revisando. Ya, entonces aquí es fundamental que se definan estos criterios para seleccionar los artículos que van a estar incluidos en la revisión. Indicar también las características que tienen para ser incluidos o para ser excluidos, que eso finalmente es lo que se va a detallar o se va a describir en el proceso, y también respecto a los resultados que se logre tener y las conclusiones que se logre efectuar. Bueno, ¿qué criterios de inclusión se sugieren o se recomiendan? Bueno, ¿qué criterios de selección y de localización es importante tener en consideración o que se pueden replicar para revisiones sistemáticas que ustedes puedan llevar a cabo? Bueno, como criterios de inclusión puede estar el tipo de diseño metodológico, por ejemplo, si son estudios aleatorizados o no. Eh, el tamaño de la muestra que tengan esos estudios también puede ser un criterio de selección. Definir, por ejemplo, la selección de artículos que tienen un tamaño de muestra que es superior a 200, a 1000, a 50. Eso es importante tenerlo también dentro de los criterios de inclusión, o que no sea menor a 100 el tamaño de la muestra que se incluye en esos estudios de investigación. Definir el tipo de tratamiento que se efectuó en esa investigación que se está seleccionando, si es un estudio experimental, ¿cierto? Si es que hay un grupo de control o un grupo experimental. Definir el año de publicación también del estudio en ese sentido, ya lo mencionaba anteriormente. Ideal que para una revisión de la literatura los artículos que se incluyan que no tengan más de 5 años, pero va a depender de la naturaleza y del tipo de problema que se está o la pregunta que se está formulando, si los años de publicación que se van a considerar como criterio es de 5, de 10, de 6, de 3 años mínimo. En ese sentido, la expertise de los investigadores y también la naturaleza de la investigación es lo que va a estar definiendo cuántos años son los que se van a incluir para la publicación de los estudios que se incorporen en la revisión sistemática. También señalar las características de los participantes, si son jóvenes, de tales a tales edades, y en ese sentido esos elementos, al igual que los resultados que se obtienen en esos artículos, son importantes de tenerlos presentes como criterio de inclusión, entre otros más que pudieran surgir dependiendo de la naturaleza de la investigación o del problema que se está abordando. Bueno, respecto a esta localización, para la búsqueda se debe seleccionar en primer lugar palabras claves que sean adecuadas o también que son denominados descriptores que son usados en la indexación que existe en el área de las ciencias de la salud. Existen términos que se llaman Medical Subject Headings o MEDS, y en ese diccionario es posible identificar las palabras o claves, validarlas, ¿cierto?
o definirlos también puede ser estas palabras clave como términos libres que estén relacionadas con cada componente de la sigla PICOG. Y en ese sentido, esas palabras clave es importante que sean establecidas para la selección de los artículos que se van a utilizar en la revisión sistemática. Entonces, por una parte, es importante definir cuáles son los criterios de esos artículos que se va a seleccionar, pero también para la búsqueda de esos artículos es importante tener presente palabras clave o conceptos o descriptores que son los que representan en definitiva estos conceptos, estas variables que están incluidas en el tema de investigación. Bueno, también se debe utilizar la revisión de estos artículos, la búsqueda de estos artículos, de cómo seleccionarlos o buscarlos a través de megabuscadores de revisión sistemática y a través de bases de datos que son electrónicas, como por ejemplo el Cochrane Library, Medline o PubMed, que son bases de datos del área de la salud, Embase, EBSCO, Embase, ScienceDirect, Scopus, Cielo, Lilacs, la Web of Science, CINAHL, por ejemplo, CIVINFO, y también una base que es particular del área de educación, como es ERIC, ¿ya? Entonces, es importante tener presente que en esta búsqueda se requiere describir o explicitar en la en la sección de la metodología de la revisión sistemática cuáles son los megabuscadores o las bases de datos que fueron consultados, que van a ser consultadas dentro de la propuesta de investigación. También tener presente y describir idealmente cuáles son los operadores booleanos que se van a utilizar o que se utilizaron en la búsqueda de la revisión de la literatura. Y aquí es donde tener presente estos buscadores que desde la biblioteca se utilizan mucho en las bases de datos y que corresponden al y, el o el no, ¿cierto? Que permiten realizar combinación entre los términos que se utilizan con más frecuencia en la búsqueda. El y, por ejemplo, el and, es una combinación que restringe. Ejemplo, la variable puede ser educación y adolescentes. El o, que es una combinación aditiva, puede ser escolares o adolescentes, y la combinación no, que en definitiva nos excluye, es decir, escolares y no adolescentes. En definitiva, estos operadores booleanos son los que van a permitir delimitar la búsqueda que se realice, que ya la tenemos delimitada a partir, ¿cierto?, de las características de los criterios de inclusión que mencionamos, a partir de las palabras clave y de las bases de datos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, un cuarto elemento serían estos operadores booleanos, que son los que permiten juntar términos para extender la búsqueda o simplemente excluir términos para también filtrar o seleccionar aquellos artículos que efectivamente se vinculan con el tema o el problema de investigación, ¿ya? Y no incluir otros términos que finalmente van a derivar en artículos que no tienen ningún vínculo o no están relacionados con el tema de interés. Entonces, aquí hay una imagen que describe o sintetiza lo que acabamos de decir en el operador and, or not, que se utilizan, ¿cierto?, en los buscadores, en las bases de datos, y cuál es la descripción de cada uno de ellos. Reduce y especifica la búsqueda, amplía la búsqueda, el término o expresión que le sigue. Ejemplo, contabilidad y auditoría, contabilidad o auditoría. Aquí aparece un diagrama de cómo va seleccionando esta búsqueda, y contabilidad, pero no auditoría. Entonces, estos operadores es importante también tenerlos presentes cuando se realiza la búsqueda de los artículos, y que en ese sentido en biblioteca es donde también pueden proporcionar información que ayuda, ¿cierto?, en esta búsqueda que se tiene que realizar para la revisión sistemática. Entonces, es fundamental su uso y que ese uso sea correcto para que ayuden y complementen y potencien, ¿cierto?, la búsqueda que se hace en las bases de datos. Bueno, respecto a esta misma localización y selección de estudios primarios, es importante también no desestimar o considerar aquella literatura gris
que muchas veces es considerada como información que no está en las bases de datos, pero que también puede ser incluida, y también revistas que no aparezcan. Entonces, en ese sentido, esos artículos que muchas veces no están en la revista o son considerados como literatura gris, es importante tenerlos en cuenta e incluirlos en el estudio, particularmente cuando son tesis que no han sido publicadas, ¿cierto? Resúmenes de congresos que muchas veces no se van a encontrar en alguna revista, y informes que puedan existir también desde algunos organismos o instituciones de educación, en este caso, que muchas veces no siempre están definidos en artículos de investigación o en revistas que estén indexadas, sino que aparecen en informes en las páginas web, y que son de acceso público. ¿Ya? Entonces, también tener presente esta literatura gris, y lo importante es realizar una recopilación de información que sea exhaustiva para evitar el sesgo de selección. Exhaustiva entendiéndose de que se consideren estos elementos, estos criterios de elegibilidad que mencionábamos, y en el cual estén muy bien establecidos, protocolizados previo a realizar la búsqueda, de modo de evitar sesgos que se puedan presentar en esta revisión. Bueno, la selección inicial de estos artículos se, se realiza en base a resúmenes principalmente, y a los títulos que están disponibles, ¿cierto?, para identificar luego o seleccionar los que son potencialmente elegibles. Entonces, en una primera revisión, es suficiente con revisar los resúmenes y los títulos para luego tomar la decisión si estos artículos van a ser potencialmente elegibles para la revisión de ellos, para la selección, la revisión y el análisis de ellos. Bueno, si en esta selección existe discrepancia, porque esta selección la va a hacer el investigador 1 junto con su equipo de investigadores, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando existe discrepancia en seleccionar el artículo A o el B o el C, es importante allí que, si lo están haciendo esta selección solamente 2 investigadores, se incorpore un tercer investigador para que pueda dirimir o tomar la decisión de cuáles artículos sí seleccionar y cuáles no, para reducir en cierta manera este sesgo que se puede producir cuando se está estableciendo cuáles artículos seleccionar para la revisión. ¿Ya? También, una vez cuando ya son elegidos los artículos, cuando ya fueron identificados cuáles son los artículos que se van a incorporar en base a este título, esta revisión y estos criterios, bueno, luego se procede a un análisis de la totalidad y por completo, para que de ese modo, una vez que se tienen todos los artículos, se pueda proceder a la selección final a través de estos criterios de inclusión y exclusión, que permitan analizar críticamente los artículos y así obtener lo que responden claramente a la pregunta de investigación. En este sentido, es importante tener en consideración que de toda la búsqueda que se realiza en todas las bases de datos exhaustivas, es importante ir generando carpetas, archivos en donde puedan quedar todos los artículos que se hicieron en la primera revisión, y carpetas en donde, subcarpetas en donde se vayan extrayendo aquellos artículos que efectivamente se van a considerar para la revisión, y también una carpeta en donde se dejen aquellos artículos que no fueron incluidos en la revisión, y tener muy claro o definido, establecido el por qué no fueron elegidos o por qué no fueron seleccionados. Eso es importante tenerlo presente, y organizar y sistematizar esa información mediante tablas, mediante planillas Excel que nos permitan registrar aquello. Más adelante vienen unas diapositivas acerca de esto también. Bueno, sobre el registro de los datos y la evaluación de la calidad metodológica de estos estudios, es importante señalar que se requiere registrar con rigor y con detalle las características relevantes que tienen estos artículos que han sido seleccionados mediante un formato predeterminado. Este registro debe incluir escalas o criterios preestablecidos para definir la validez que tienen estos estudios que se han seleccionado, ¿ya? Y esa validez es la que nos va a permitir, en definitiva, confirmar la calidad que tiene la revisión sistemática que se está llevando a cabo. Entonces,
ese proceso es difícil de llevarlo a cabo, es muy difícil definir la calidad de los estudios. Ya una dimensión de la calidad está vinculada efectivamente con esta validez de los resultados, de los hallazgos que se generaron en los estudios. Entonces, ese es un elemento que se puede tener en cuenta, qué tan válidos fueron los hallazgos que se generó en las investigaciones, porque eso nos va a permitir, ¿cierto?, establecer la calidad de esos estudios. Pero también existen dos dimensiones que son muy importantes a tener presente para establecer esto, que lo mencionamos en la primera sesión de la introductoria a las revisiones sistemáticas, en donde se plantea que hay una validez interna y una validez externa. Entonces, para cumplir con estas dos dimensiones, para el caso de la validez interna, es necesario establecer la capacidad que existe, ¿cierto?, de evitar errores sistemáticos o sesgos mediante el diseño y la realización del estudio. O sea, de los estudios de investigación que se están recolectando, chequear allí qué tan válidos son los hallazgos, si existen errores sistemáticos o si existen sesgos en el diseño que se utilizó y en la ejecución de ese estudio. Respecto a la validez externa general, esta se relaciona más con la aplicabilidad de los resultados a una población específica, es decir, los estudios que se llevaron a cabo, revisar en ellos qué tan generalizables fueron o qué tan aplicables fueron sus resultados a una población específica. Entonces, para establecer esta calidad de los artículos o de las investigaciones que se están considerando en la revisión sistemática, es tremendamente importante considerar esta validez de los hallazgos, de los resultados que tienen desde estas dos dimensiones, una validez interna y externa. Ahora, para definir este elemento que es muy difícil de evaluar, ¿cierto?, que es muy complejo establecer sobre qué tan confiable o qué tan alta calidad tienen esos artículos que se están incorporando, es importante señalar que existen guías estándar para evaluarlo, ¿ya? Y en ese sentido hay guías que establece Cochrane, y también hay guías que se plantean como esta escala de 5 puntos de la Oxford Quality Rating Scala de YADAT, que es un sistema de puntuación de calidad de Oxford para ensayos clínicos, ya en el área de la salud. Y también hay otra escala que es como la que se plantea en este CONSORT, que es un consolidado estándar de reportes de prueba. Y en ese sentido hay varios instrumentos que nos permiten medir esa calidad que presentan los estudios de investigación que se han llevado a cabo. Y lo importante también para establecer esta calidad es que mínimo, porque la idea es que sea un equipo de investigadores los que van evaluando la calidad de estos reportes, es importante que mínimo existan por lo menos 2 investigadores independientes para establecer la confiabilidad o la validez de los estudios y la calidad de los estudios que están siendo incorporados en la revisión sistemática. Entonces, por eso es importante tener presente de que una revisión sistemática, tal como veíamos anteriormente, puede durar hasta 18 meses o años en llevarse a cabo, y por eso también es importante que la propuesta sea considerada por equipos de investigación más que por un investigador único, porque ciertamente en algún momento se va a requerir de tener investigadores independientes para ir generando todas las etapas que se requieren para la revisión sistemática. Bueno, respecto a estos estándares, aquí aparece una escala que tiene 7 ítems, que es una escala en donde se trabajan la calidad de estos estudios, ¿ya? Y esto del sesgo que veíamos recién, este está en español, tiene la referencia abajo, ¿cierto? Es de un investigador colombiano, pero que trabaja fuera de su país, en el que se establecen una lista de chequeo. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿el estudio se describe como aleatorizado o randomizado?
se le asigna un puntaje de 1 o de 0 según si la respuesta es positiva o no. Si el estudio describe el método utilizado para generar la secuencia de aleatorización y este método es adecuado, si es adecuado el método utilizado para generar la secuencia de aleatorización, el estudio se describe como doble ciego, se describe el método de enmascaramiento o cegamiento, y este método es adecuado el método de enmascaramiento o cegamiento. Hay una descripción de las pérdidas de seguimiento y los abandonos. Entonces, esta lista de chequeo es para estudios principalmente que son probabilísticos, experimentales, ¿cierto? Y que nos van a permitir, mediante esta puntuación, identificar si es que el estudio cumple con la calidad o el estándar de calidad que se requiere o no. Entonces, para el caso de Consort, por ejemplo, hay una lista de chequeo del 2010 que también aquí nos provee ciertas consultas que van desde el principio al final del artículo. Por ejemplo, el título y el abstract se identifica como una prueba randomizada o aleatorizada en el título. Si hay un resumen estructurado en donde se plantea el diseño del estudio, los métodos, los resultados. Respecto a la introducción, si hay antecedentes, ¿cierto?, científicos y explicación que sean con conocimiento, si son los objetivos específicos o las hipótesis. Entonces, estas listas de chequeo son las que van permitiendo determinar si los estudios verdaderamente cumplen con los criterios, ¿cierto?, o el estándar que se requiere para considerarlos como de calidad o no. Entonces, ahí están varios elementos para ir definiendo si los estudios antes de la revisión cumplen o no con estos requisitos que se debe incluir para el proceso de revisión. Bueno, una vez que se han seleccionado y establecido cuáles son los artículos que son válidos, que son confiables, ¿cierto?, que cumplen con este rigor y que no tienen sesgo, se procede luego a realizar la extracción de datos en donde de cada uno de estos artículos primarios, en donde es importante el considerar la elaboración de una planilla que contenga toda la información de los artículos primarios, partiendo desde el año de la publicación, los autores, la revista, los resultados principales y secundarios que tienen y la evaluación metodológica que existe de esto. Entonces, es importante que de estos artículos se recolecte toda esta información y se genere una planilla, idealmente, o una tabla que nos permita organizar esta información de cada uno de los estudios. Entonces, es un trabajo muy riguroso, muy minucioso y que tiene que estar muy bien definido y descrito. Entonces, aquí antes hablábamos de una planilla que era para identificar cuáles artículos eran potenciales de la revisión, se seleccionaban unos, se dejaban aparte los que no eran elegibles, pero aquí vamos también nuevamente con otra planilla en la cual el ideal es ir definiendo o destacando cuáles son las características de estos artículos que fueron ya seleccionados como información primaria para luego ser revisados. Entonces, esto también tiene que realizarlo al menos 2 personas o 2 investigadores para evitar errores y también establecer la confiabilidad de la información que se está extrayendo. Entonces, el proceso de esta revisión sistemática es así como involucra equipos de investigación o varios investigadores que están allí desarrollando cada una de las fases de la revisión de la literatura. Entonces, también aquí es importante destacar que la forma en que se presentan los datos o la información que se va a procesar luego, el ideal es tenerlo a través de una gráfica, un forest plot o también un gráfico de efectos. Ya, estos diagramas de flujo lo que permiten es presentar el proceso de la selección de los artículos, en donde se especifica desde el número inicial de artículos que son potencialmente elegibles, la fase anterior, según la búsqueda que se realiza, hasta los que finalmente se incluyen. Y allí es donde es importante destacar o especificar los motivos por los que se excluyeron los trabajos que no se consideraron finalmente. Entonces, ahí es donde tiene gran relevancia el ir generando planilla, el ir estableciendo los criterios, ¿cierto? Y dejar muy bien documentado
los pasos y los procesos que se llevaron a cabo para la selección. Aquí hay un ejemplo de diagrama de flujo para la selección de artículos. Por ejemplo, se plantea aquí al inicio cómo se hizo la búsqueda en la literatura, cuáles son las bases de datos que se incluyó, Medline, por ejemplo, en base central, International Clinical Trials, el registro de la plataforma, ¿cierto? ProQuest, Dissertation and Thesis, la búsqueda de resúmenes también si es que se hizo. Y aquí, por ejemplo, se define que no hay restricción del lenguaje. Uno podría aquí colocar de que es solo en idioma inglés o en español o en idioma portugués, por ejemplo, o en chino, etcétera. Entonces, es importante hacer este flujo y dejar descrito estos elementos. En este flujograma o en este diagrama de flujo, luego aparecen, ¿cierto?, de la búsqueda de la literatura, cuáles resultados se estableció, cuántos artículos se estableció en la búsqueda. Ya recordar que en la búsqueda hubo un filtro de los años de publicación, de la población que se incluyó en el estudio, del contexto, de los resultados, etcétera. Entonces, la combinación de las palabras clave, de los indicadores también que se tuvo booleano. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos resultaron artículos seleccionados en la combinación de esa búsqueda? De esos artículos, por ejemplo, aquí se estableció que era un N de 1700, ¿cuántos fueron duplicados y cuántos de esos fueron removidos? Es decir, de que podría haberse hecho una búsqueda en que en distintas bases de datos aparecía el mismo artículo y en la revisión se tiene que definir si estaban duplicados o no y cuáles se removieron. Entonces, siguiendo con este flujo, después de que dije cuántos fueron los totales que se encontró, luego se señala cuáles artículos fueron filtrados en base al título y al resumen, que ese es un elemento que nos va a permitir establecer, ¿cierto?, un criterio respecto a si continuar con los artículos o no para la revisión. De este filtro, de estos artículos que fueron filtrados, es posible también dejar el registro de los artículos que se excluyeron después del filtrado. Aquí, por ejemplo, de los 1700 se filtró a 1680. Luego de este flujograma de los artículos que se filtró según el título y el resumen, viene la descripción de los artículos que se dejó a texto completo y que fueron evaluados para su elegibilidad, que el N llegó a 20. Y finalmente, ¿cierto?, de la revisión de los manuscritos o de los artículos, ¿cuáles de ellos se le aplicó los criterios de inclusión? De esos se excluyeron a 11, uno pudiera decir cuáles son las razones de esto, dejarlo consignado, ¿cierto?, allí. Y finalmente, cuáles son los estudios que incluyeron o que se incluyó en la revisión sistemática, que en este caso fueron 9. Solo 9 de los 1700, como fueron pasando por distintas etapas esta selección hasta llegar a 9 artículos. Entonces, en ese sentido, es importante también que en la sección de la metodología quede consignado cuáles fueron la búsqueda que se realizó idealmente en el caso de usted, aunque son 5 a 10 artículos los que se les van a pedir para este ensayo. Sería importante también que generen un flujograma, un mapa, un diagrama en el cual ustedes establezcan cómo podría llevarse a cabo esta búsqueda, de qué bases de datos y cuáles van a ser las restricciones o los criterios que se van a considerar. Aquí hay otro flujograma en donde Consort, ¿cierto?, que veíamos antes, establece también un diagrama de flujo en donde va definiendo, ¿cierto?, la evaluación de la elegibilidad que tienen estos artículos, cuáles fueron excluidos, las razones de por qué, por ejemplo, no reúnen los criterios de inclusión, se declinó en participar, otras razones. Y si son estudios randomizados o aleatorizados, ¿cierto? Definir dónde se llevó a cabo la intervención, si hubo o no intervención, y las distintas etapas que siguieron cada uno de los artículos que se fue revisando. Entonces, ahí hay otro ejemplo de diagramas de flujo para ejemplificar o dejar consignado, ¿cierto?, cuáles los criterios y cómo se fueron filtrando y seleccionando los artículos. Aquí hay otro flujo de información, ¿cierto?, a través de distintas fases de una revisión sistemática.
por ejemplo, en la identificación, el número de registros identificados a través de las bases de datos en la búsqueda, el número de registros adicionales que se identificó en otras fuentes, el número de registros después de que se removieron los duplicados, ¿cierto? En la fase de screening, de elegibilidad y de los artículos incluidos, el número de registros que se pudo, ¿cierto?, tamizar o encontrar en el screening y cuáles fueron excluidos, el número de textos completos, ¿cierto?, evaluados para la elegibilidad, cuáles de ellos se excluyeron por tales razones, el número de artículos incluidos en la síntesis cualitativa y los que se incluyeron en la síntesis cuantitativa, por ejemplo, para un metaanálisis. Entonces, este diagrama de flujo también es muy clarito y muy similar a los anteriores que se presentaron, y este está entregado, ¿cierto?, por Prisma, ¿cierto? Y que ustedes pueden también rescatar desde las páginas que están allí referidas. Luego de que se seleccionan los artículos y que se extraen y que se consideran para la revisión, viene la fase del análisis. Y en esta fase los revisores tienen que explicar posibles causas, ¿cierto?, que existen en las variaciones que hay de los resultados que tienen estos artículos primarios. Como veíamos en un ejemplo, se seleccionó 9 artículos en uno de los flujos, de los diagramas de flujo, y por ejemplo uno en esos 9 artículos podría revisar y analizar los resultados que tienen esas investigaciones y definir cuáles son las razones de esas variaciones en los resultados que existen en esos artículos primarios. Y establecer si fue porque razones al azar, por el tipo de diseño del estudio, por tamaño de la muestra, cómo se midió la exposición a la intervención y los resultados. Esos son ejemplos de criterios que se pueden utilizar para el análisis de los artículos o de las investigaciones que se están utilizando en la revisión sistemática. Ahora, una vez que se realice el análisis en base a estos elementos, ¿cierto?, dependiendo mucho de la pregunta y el problema de investigación que se tiene en consideración, eso va a condicionar, ¿cierto?, el análisis que se lleve a cabo. Aquí hay un ejemplo de posibles elementos que se pueden considerar para el análisis que se lleva a cabo, pero el ideal o el objetivo tiene que estar centrado en la pregunta de investigación que se estableció. Ahora, una vez que se establecen ya los análisis, se procede a lo que es la presentación de resultados. Y esta presentación de resultados es posible señalar que la base de esta revisión es la sistematización, por lo que todos los pasos del desarrollo de esta revisión deben estar incluidos de forma clara y detallada, de manera que cualquier persona pueda repetir el proceso de investigación. Bueno, existen varias guías para cumplir los pasos adecuados al escribir una revisión sistemática, como por ejemplo la iniciativa Quorum, revisión con metaanálisis, o la declarada por Prisma. Entonces, hay guías, hay orientaciones, hay recomendaciones de cómo se deben presentar los resultados de una revisión sistemática, y lo primordial es que esto sea presentado de manera clara, muy detallada, y de modo que cualquier persona después pueda replicar el estudio que se llevó a cabo. Entonces, aquí también se puede utilizar un diagrama de flujos de la selección de los artículos, lo mismo que para la representación gráfica de los resultados que se consideró en estos estudios. ¿Ya? Vamos a ver después de qué manera poder presentarlo. Y finalmente, el último punto sobre las consideraciones éticas. Aquí es tremendamente importante también tener en cuenta que debe resguardarse siempre el nombre de los autores, los centros que generaron los estudios primarios hasta el final del estudio, para, por una parte, garantizar la privacidad de los autores, pero también más importante que aquello, porque los estudios ya fueron publicados, ya cuentan con las aprobaciones éticas respectivas, más importante que aquello es principalmente para reducir o minimizar el sesgo que se puede producir por el investigador o el observador o quien está llevando a cabo la revisión sistemática, porque recordar que las revisiones sistemáticas lo que tienen que
o que la distinguen de cualquier revisión general de la literatura está principalmente en que no existen sesgos o se reducen los sesgos por parte del investigador. Eso es con respecto a los pasos a seguir para esta revisión de la sistemática, pero tal como señalaba yo también antes, existen distintas perspectivas, distintos autores e investigadores que han desarrollado, ¿cierto?, los pasos para la revisión sistemática. En ese caso, Cochrane Collaboration tiene allí este libro que está disponible en la página web, que el link yo ya se los proporcioné antes, pero en términos generales son los pasos que mencionamos recién, y hay otros autores, ¿cierto?, como el que aparece acá abajo, que también establecen los mismos pasos, pero agregando un octavo paso que lo vamos a desarrollar luego, ¿cierto? Porque también es importante tener ciertos elementos presentes respecto a esto. Este autor plantea 8 pasos, como por ejemplo definir el propósito de la revisión de la literatura, generar un protocolo, entrenar a las personas que van a realizar la revisión sistemática, porque no es simple el seleccionar artículos, sino que tienen que estar muy preparados los investigadores y el equipo de investigación en cómo establecer esta selección. En tercer lugar, se tiene que realizar esta búsqueda de la literatura, la selección del estudio, la proyección práctica que se pueda tener, la evaluación de la calidad que ya veíamos, la extracción de los datos o el análisis, la síntesis del estudio, que es la presentación de los resultados, ¿cierto? Y la escritura de esta revisión. Respecto a esas etapas que aparecen allí definidos con estos 8 etapas, en términos generales se engloban como la planeación de esta revisión, ¿cierto?, la selección, la extracción de la literatura y la ejecución. Para el caso de la planeación, ¿cierto?, lo importante, el propósito de la revisión, en donde se establezca la pregunta, las razones de hacerlo o de formularlo, y generar un protocolo de revisión de la literatura con todos estos elementos que se tiene que tener en consideración. Para la selección de la literatura, tener presente cómo se va a buscar estos artículos, esta literatura que se va a considerar para el análisis, y también, ¿cierto?, esta búsqueda práctica que se va a realizar para la selección. Una vez que ya está identificado cuáles artículos seleccionar, se procede a esta extracción de ellos, la evaluación de la calidad, ¿cierto?, mediante desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo. Luego se procede a la extracción de estos datos, ya sean cuantitativo o cualitativamente, y la ejecución tiene que ver con el análisis de los hallazgos desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo y con ambos elementos, para luego proceder a la escritura y la revisión del documento, que ese es el paso final que está incluido bajo esta perspectiva de este autor, en donde constituye esta escritura de la revisión el paso final, y que es reportar los hallazgos, los resultados que resultan de esta revisión sistemática, en donde el objetivo más importante de este reporte, de estos resultados, es que el proceso de la revisión sea documentado en detalle, que sea muy claramente explicitado, y que ese detalle sea suficiente para todo el proceso que se lleva a cabo para la revisión, de modo que luego pueda ser reproducible o replicable por otros investigadores que deseen hacer la misma revisión y que van a poder ser capaces de seguir estos pasos para llegar a los mismos resultados. Ahora, también importante que cuando se escribe esta revisión, más allá de solo reportar los procedimientos, es importante que la revisión tenga conclusiones que estén derivadas, ¿cierto?, de hallazgos que sean muy destacados y muy novedosos, que revisar la literatura, ¿cierto?, permite el apoyo de teorías particulares que existen, y también que los revisores establezcan un nuevo modelo que construya una teoría existente y que pueda contribuir, ¿cierto?, a la investigación futura. Eso es lo relevante de la revisión y de cómo se escribe esta revisión, lo mismo que el describir o el desarrollar o el
el detallar, ¿cierto?, aquellos resultados que fueron inesperados y que deberían destacarse, porque era algo que no se esperaba. Entonces, en base a lo anterior, aquí tenemos un marco de trabajo para la revisión sistemática, ¿cierto?, con investigación cualitativa. Y aquí volvemos a repetir las etapas: el desarrollo primero de la pregunta de investigación, el ejercicio o definir el alcance que tiene esta identificación, identificar la investigación relevante, identificar, ¿cierto?, la literatura de acuerdo a los criterios de inclusión, de exclusión, la búsqueda, ¿cierto?, centrada en la pregunta, y comenzar luego la evaluación inicial de los reportes, el análisis, la síntesis, una síntesis preliminar y una síntesis completa, luego diseminarlo, publicarlo, ¿cierto? Y también generar el análisis o los múltiples puntos de vista, la reflexibilidad, ¿cierto? Y todo lo que constituye la presentación de los resultados. Eso es entonces el proceso que, tal como veíamos en la primera sesión, lo primordial o lo principal es desarrollar en primer lugar o conocer en primer lugar el cómo establecer o generar una revisión de la literatura, ya sea simple o avanzada, que es un ejercicio que se lleva a cabo principalmente en estudios de magíster, de doctorado, en estudios también de investigación, en donde como parte de los antecedentes se lleva a cabo una revisión que luego se plasma como revisión de la literatura o como antecedente. Esa es la primera fase o el primer nivel que un investigador podría realizar y que lo puede realizar individualmente con investigaciones originales. Pero si pasamos a un nivel más avanzado, podemos llevar a el desarrollar revisiones sistemáticas que, tal como se señaló, implican más tiempo, implican la participación de equipos de investigación con más de 2 o 3 participantes o investigadores principales, y ese equipo es el que tiene que desplegar todo este desarrollo de pasos que involucra la revisión sistemática, y con este equipo también generar resultados que permitan en algún momento datos que también puedan pasar a un nivel más avanzado, como por ejemplo el metaanálisis, con la incorporación de elementos estadísticos para cumplir con una investigación, ¿cierto?, de mayor nivel en términos de la objetividad y de la validez que pueda existir. Para finalmente generar evidencia, tal como aparece en este último cuadrado, evidencia que permita sintetizar toda la información que existe en torno a las revisiones, en torno a un tema en particular, ¿cierto?, y que se condensa a través de las revisiones sistemáticas para tomar decisiones, ya sea en el área de la educación, de la salud, de las ciencias sociales, o donde se requiera contar con esta información para profundizar, para tomar decisiones, sobre todo en las áreas de expertise que tiene cada investigador. Entonces, a continuación vamos a hacer la revisión de algunos artículos que están en español para que permita, ¿cierto?, que nos permita identificar cómo pueden ser llevadas a cabo las revisiones sistemáticas en el ámbito de la educación, revisando, ¿cierto?, el título de estos artículos y el resumen, que nos va a permitir identificando qué tipo de estudio el que se llevó a cabo, qué tipo de revisión, y también para establecer cuáles son los pasos que nosotros vimos ahora en la sesión y que en la práctica, en definitiva, en estos artículos, ustedes los pueden confirmar. Entonces, estos artículos van a quedar dispuestos en la plataforma virtual. Uno de ellos lo vamos a trabajar en el foro, pero son artículos que el objetivo principal de que estén allí es de que nos sirvan de guía, de directriz acerca de cómo poder llevar a cabo una revisión sistemática. Como ustedes van a poder apreciar, cada uno de estos artículos están participando varios investigadores, en este caso, en esta revisión ahí
4 investigadores principales, y el título de este artículo, que se llevó a cabo en el 2018, es una revisión sistemática sobre las competencias de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios y en programas intracurriculares para su promoción. Este artículo fue realizado por investigadores chilenos, ¿cierto?, en el año 2018, como bien señalaba, y el resumen del artículo que dice: este trabajo tiene dos objetivos. Uno, caracterizar investigaciones sobre competencias de autorregulación del aprendizaje, y dos, describir características, limitaciones y orientaciones de programas intracurriculares para la promoción de la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. Entonces, aquí ya podemos identificar que en el resumen está definido cuál es el objetivo, o uno puede inferir luego, ¿cierto?, o desarrollar y revisar el artículo para identificar cuál fue la pregunta o el problema que se argumenta en este artículo. Bueno, el método utilizado es una revisión sistemática de artículos publicados entre los años 2010 y 2016. 6 años tiene de margen entonces el criterio de selección de los artículos. Son artículos de tipo teórico los que se incluyeron, no de investigación original. Se consideró el instrumental, ¿cierto? Y que fueran de tipo teórico, instrumental y empírico. Sí, sí son investigaciones originales. ¿Y sobre qué? Sobre la promoción de la autorregulación del aprendizaje en el contexto de educación. Ahí hay palabras claves que fueron consideradas. ¿Y en base a qué bases de datos? La Web of Science, o WOS, Scopus y Cielo. Utilizaron 3 bases de datos y 6 años. Ahí están los criterios que ustedes en el artículo, que lo van a poder revisar, van a encontrar allí con más precisión todo esto que veíamos recién. Bueno, los principales resultados son la caracterización, la descripción, las limitaciones y orientaciones de intervenciones para la promoción de la autorregulación del aprendizaje en educación superior. En conclusión, es necesario desarrollar programas de tipo intracurricular para la promoción de competencias de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios y orientar nuevas investigaciones centradas en la implicación de los profesores en este proceso. Entonces, ya el resumen ahí da orientación de que efectivamente esta revisión sistemática de la literatura tuvo como finalidad generar cierta información que permita establecer brechas de conocimiento, diferencias, pero particularmente ahí en el punto 2 de las conclusiones, establecer la necesidad de nuevas investigaciones a partir de lo que ya es conocido y que existe. Entonces, aquí hay un ejemplo del artículo que solamente en el resumen nosotros ya podemos ir identificando estos elementos que vimos en la sesión sobre la revisión sistemática. Aquí hay un segundo artículo que van a estar en la plataforma, ¿cierto? Se titula Revisión sistemática sobre competencias de autorregulación del aprendizaje en estudiante universitario y programas intracurriculares para su promoción. Es un artículo bien similar al anterior. Tenemos, es el mismo. No, este es el artículo, el segundo, el otro estaba repetido. Revisión sistemática sobre instrumentos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de educación secundaria. Entonces, también es muy similar, tiene que ver con la autorregulación, y en ese sentido también es en Chile. Y también se utilizó una revisión sistemática con el objetivo de identificar, describir investigaciones empíricas cuantitativas sobre los instrumentos para medir la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de secundaria a través del método de revisión sistemática. Entonces, aquí hay otro contexto, ¿cierto? Otro grupo, otra población secundaria, antes era universitaria, y aquí lo que plantean es que revisaron 3 bases de datos, la Web of Science, Scopus y Cielo, lo mismo que antes, y se identificaron 21 investigaciones. Entonces, aquí ya en los resultados va planteando lo que fueron los hallazgos, en donde el 62% correspondió a estudios de Europa, 24 a Asia, 9 a Latinoamérica y 5 a Norteamérica. Entonces, ahí en el resumen ya hay una caracterización de cuáles fueron los artículos que se encontró, en el cual también se encontró 10 instrumentos diferentes para la evaluación del aprendizaje autorregulado. Entonces, esta revisión permite establecer, ¿cierto?, o tuvo como objetivo establecer qué instrumentos son los que se utilizan para medir o para evaluar el aprendizaje autorregulado en estudiantes secundarios.
Entonces, aquí se plantea que el cuestionario de estrategias motivacionales para el aprendizaje fue el que más se utilizó. El reporte de las propiedades psicométricas se observó en la mayoría de las investigaciones, al igual que la validación de cuestionarios de población de uso. Se concluye que en el continente europeo se concentra la mayor cantidad de investigaciones sobre ARA en estudiantes de secundaria, y en América Latina se encuentra en un estado más preliminar de desarrollo. Por lo tanto, a partir de allí uno pudiera también generar más investigación sobre esto. Bueno, aquí hay otro estudio que es una revisión sistemática de la responsabilidad social universitaria y el aprendizaje servicio, en donde también se plantea una revisión sistemática, que ustedes la pueden revisar en el artículo que está. Y finalmente aquí hay un artículo que yo se los dejo también, va a estar en la plataforma virtual para el desarrollo de un foro, del debate, y por una parte, y también para que ustedes lo revisen en la estructura que presenta para la revisión sistemática. Entonces, todos los elementos que revisamos en la sesión, en la clase, ustedes lo pueden ver plasmado, ¿cierto?, en estas revisiones sistemáticas, en estos artículos que son del área de educación, que permiten identificar este trabajo que es muy riguroso y que es una metodología para hacer investigación. Las referencias que se utilizaron aquí en esta presentación aparecen acá, desde la primera sesión en adelante. Hay algunos autores que son referentes respecto a cómo desarrollar la revisión sistemática, como Kitcheman, por ejemplo, que aparece allí. Y aparecen otros autores que han desarrollado muchísimo el trabajo de la revisión sistemática, para que ustedes los tengan como referentes, pero principalmente para que ustedes también puedan desarrollar la búsqueda mediante los links que aparecen en la presentación, sobre todo de Cochrane, ¿cierto? Collaboration, que es un grupo que es un referente respecto a cómo se debe desarrollar la revisión sistemática. Entonces, en base a todo lo revisado en estas sesiones, yo voy a estar disponible a las dudas que ustedes puedan tener, a las consultas y al material que puedan requerir para complementar esta información. Y que también va a estar dispuesto en la plataforma virtual, material de lectura, tanto en inglés como en español, que a ustedes les va a permitir, ¿cierto?, contar con información para proyectar en el futuro posibles revisiones sistemáticas que ojalá ustedes logren conformar con otro investigador y con otros grupos con otros equipos de investigación. Y además aparece información para que ustedes puedan desarrollar una revisión o una propuesta de revisión de la literatura como el producto final que se debe entregar para esta sesión de este curso, que la temática que nosotros revisamos fue la revisión sistemática de la literatura. Así es que eso es cuanto puedo yo señalar, y quedo dispuesta para lo que ustedes puedan necesitar, ¿ya? Así es que espero que las sesiones hayan sido de su utilidad, y que las puedan tener allí para ir complementando todas las herramientas que ustedes están adquiriendo en este diplomado. Así que mucha suerte, mucho éxito en cada una de sus actividades, y estamos en contacto. Adiós.